Muy buenas noches, panameñas, panameños. A continuación vamos a compartir un video en YouTube. Ya esto no es casualidad, esto es casi que costumbre. Pero recuerden, todo esto va a continuar de una manera casi que ininterrumpida hasta el 22 de mayo. Ya estamos casi en el 22 de mayo. Después de eso cambiaremos actividades, pero ya les dejaremos saber. Esto ya no es una sorpresa. Originalmente estaba diseñada para darle un homenaje a los doctores Edgardo Molino Mola, el doctor Carlos Bolívar Pérez, doctor Miguel Antonio Bernal, el doctor Guillermo Márquez Amado. Mi nombre es César Restrepo Pinilla. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, ya es requete conocido el rollo de Julio, etcétera, y esta particular grabación inicia con unas palabras del doctor Edgardo Molino Mola. El régimen jurídico establecido en la Constitución panameña se basa fundamentalmente en el sistema democrático y en el principio del Estado de Derecho. Podemos dejarlo hasta ahí. La tesis del doctor Rubén Darío Córdoba Barría, cuyo director fue el doctor Miguel Antonio Bernal Villalaz, y los jurados, los doctores Edgardo Molino Mola y el doctor Rigoberto González Montenegro, sientan las bases de cómo se pueden hacer las leyes, cómo se hacen las constituciones. Brevemente, porque hay varias interpretaciones de lo mismo, pero no son contradictorias. El poder constituyente originario hace o sustituye. El poder constituyente derivado modifica o reforma. El poder constituyente originario es un poder político y de ahí entonces ciertas características. Dícese tener un poder ilimitado. Es soberano, pero es temporal. Y se puede dar cuando se crea un nuevo Estado, de manera violenta o de manera democrática. El doctor Rigoberto González Montenegro, en su libro La Asamblea Constituyente, herramienta prevista en la reforma constitucional del 2004, hace énfasis en lo ya mencionado desde un punto de vista muy interesante. Desde el momento en que existe una constitución en un Estado, surge la interrogante jurídica de quién es su creador, quién es el creador de esa constitución. La respuesta que nos da la teoría constitucional es que es producto del poder constituyente originario, siendo el pueblo el titular del poder constituyente originario. Es al pueblo a quien compete y corresponde darse su constitución. El poder constituyente originario, de carácter eminentemente político, no requiere base o norma jurídica. Así como la Constitución existe en un momento concreto y determinado, el ejercicio del poder constituyente originario va a darse en dos momentos. Cuando se crea un Estado, como ya he mencionado, o cuando se quiere, ya sea por circunstancias o hechos políticos, se hace necesario reemplazar la Constitución vigente. El ejercicio del poder constituyente derivado parte del supuesto que, existiendo ya la Constitución,
ante la realidad del tiempo transcurrido y los cambios o transformaciones que se han producido en el Estado y la sociedad, en los que tal texto jurídico rige, se hace necesario actualizar su contenido normativo. En palabras del doctor Carlos Bolívar Pérez, los poderes constituidos vienen a ser aquellos creados por el poder constituyente. Entre los poderes constituidos se cuenta el poder u órgano legislativo. El poder constituido ha sido definido como aquel que, dentro del mecanismo citado en la Constitución, dicta las normas que son necesarias para la vida ordinaria de la nación. Del libro La jurisdicción constitucional en Panamá, del doctor Edgardo Molino Mola. El poder público solo emana del pueblo. El poder público lo ejerce el Estado conforme la Constitución lo establece, por medio de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. La guarda de la integridad de la Constitución le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Igual que el promover y defender el Estado de Derecho le corresponde a la Procuraduría de la Administración. Entonces ya vemos que hay un poder constituyente derivado que modifica o reforma. El legado histórico es todo lo que hemos estado revisando, pero nos vamos a concentrar en que este movimiento o iniciativa ciudadana, la Asamblea Constituyente Paralela de Iniciativa Ciudadana, el grupo Juntos por Panamá, eligió en julio de hace un año, en el 2022, esta era la única alternativa constitucional basada en el artículo 314 de la Constitución vigente. Las referencias más importantes, obviamente, son la tesis del doctor Rubén Darío Córdoba Barría y el libro del doctor Rigoberto González Montenegro, en el cual quiero que ustedes fijen su atención en relación al artículo 314. El título 13º de la Constitución vigente tiene el artículo 313 y el 314. La interpretación del artículo 314, abro comillas, terminó constitucionalizando en un solo precepto constitucional dos supuestos que son, por su naturaleza y finalidad, se excluyen uno al otro, y esto es un poder originario y un poder derivado. Cierro comillas. El legado histórico de este movimiento, obvio, no se puede transmitir todo en esto, cogerían mucho más tiempo del que cuento. Lo importante es que estuvimos revisando todas las constituciones y eventos más destacados de la vida republicana y de la vida jurídica, en el sentido de las diferentes constituciones al lado de los tratados canaleros. Las reformas constitucionales de los años 90 probablemente han sido las más destacadas después del 83. Pero necesitamos continuar el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Recuerden, la democracia puede ser fácil de tragar, pero no es fácil de digerir. Hay que continuamente estar revitalizando el Estado de Derecho y revisando las actividades de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, etc. Los derechos fundamentales cubren iniciativas como esta,
en palabras de los juristas expertos de toda Latinoamérica, los latinoamericanos, incluidos los panameños, no estamos acostumbrados a este tipo de actividades. Y tenemos que defender nuestro derecho y buscar que la democracia sea una democracia representativa que se caracteriza por asociar el pueblo a la gestión de los asuntos públicos mediante el Estado de Derecho. El ya tan cacareado Estado de Derecho constitucional se refiere a la expresión gobierno de leyes y no de hombres. El poder público únicamente puede lo que la ley le concede. El poder público se ejerce con sujeción a las leyes. El imperio de la ley, una república que establece, será gobernada por la Constitución y las leyes del país. No vamos a demorar mucho en la revisión de las constituciones, eso lo hemos revisado en múltiples ocasiones, pero rápidamente sí cubrir ya en los últimos minutos en el libro Evolución Constitucional de Panamá, el doctor César Quintero Correa nos deja el legado de la evolución de las constituciones desde 1904. La primera constitución, la de 1904, tiene como base la de 1886, que era de carácter conciliador individualista. En palabras del doctor José Dolores Moscote, nació vieja. Existía lo que se llamaba el concordato del Vaticano y el gobierno. La Constitución de 1904 era republicana. En palabras más, palabras menos, el doctor Guillermo Márquez Amado contribuye en referencia a la Constitución de 1941. Es la primera constitución social. Tenía el inconveniente de que había cierto grado de segregacionismo. En las recientes elecciones, el candidato opositor, Ricardo J. Alfaro, no estaba presente en el territorio nacional. Por lo cual, en cuanto el doctor Arnulfo Arias Madrid presentó abandono de cargo, fue inmediatamente destituido por el doctor Ricardo Adolfo de la Guardia, ministro de Gobierno. Esta Constitución de 1941 no había seguido las cláusulas de la presente Constitución, o sea, la 1904 o la 1886. Tampoco tuvo una asamblea constituyente. En el 45, aún dentro del periodo del último periodo presidencial, valga la redundancia, había tal grado de ingobernabilidad que llevó a que la Asamblea Nacional, y esto sí es un hecho histórico muy importante, se salieran de la Asamblea y se fueron a sesionar en Chivo Chivo y aprobaron que se hiciese una constituyente para elaborar una nueva constitución. La nueva constitución, ahora nuevamente con el doctor César Quintero Correa, fue elaborada el anteproyecto por los Dolores Moscote, Chiari y Alfaro. Confirió el voto a la mujer. Ya para finalizar, la Constitución del 72, palabras del doctor César Quintero Correa, aun cuando tuvieron un inicio puramente militar, fueron modificándose con el tiempo hasta llegar al 83, que luego de los actos reformatorios del 78 y el acto constitucional de 1983, esta era una nueva constitución. El documento más antiguo del constitucionalismo es la Carta Magna de Inglaterra. La madre de los parlamentos es el Parlamento del Reino Unido. La primera constitución codificada
es la de los Estados Unidos. Las clásicas formas de gobierno son parlamentarismo y presidencialismo, que nacieron en el Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica. Muy buenas noches. Gracias.